Buenos días a todos. Hoy os traigo un podcast súper importante para mí también. Además, me impone muchísimo porque vamos a hablar sobre el duelo gestacional. Lo vamos a tratar con una psicóloga que está especializada en este tema. Antes de nada, quería deciros que si por favor os gusta este tipo de contenido, pues le deis a me gusta, lo compartáis, os suscribáis al canal y todo eso. Antes de empezar con este podcast, me gustaría comentar que sucede un proceso en el embarazo que se llama microquimerismo fetal. Se producen unas células en el bebé, ¿vale? Que pasan al cuerpo de la madre. Estas células son pluripotenciales, están encargadas de reparar y sanar, ¿vale? Entonces, bueno, para todas las personas que hayan pasado por algún duelo gestacional, para todas las personas que hayan pasado por esta experiencia, nada, solamente quería abrir este podcast, con este dato de que todas las células, bueno, estas células pluripotenciales del bebé, pues las llevan las mamás adentro de por vida. Estás escuchando un podcast de tu portal maternal con María Contreras. Sintoniza y escucha. Empezamos. Muy bien, pues ahora sí, os voy a presentar a nuestra invitada. Buenos días. Hola María, buenos días, hola a todos. Bueno, cuéntanos un poco cómo te llamas, de dónde vienes, bueno, a qué te dedicas y en qué estás especializada y por qué este tema. Bueno, pues yo soy Guida Rubio, soy psicóloga perinatal desde hace ya unos años y llegué a esta especialidad un poco por mi camino en la experiencia de la maternidad. Mi camino, como siempre suelo contar, empezó por la parte más dura, por las sombras, con 2 pérdidas gestacionales de primer trimestre y 2 años de infertilidad. Y luego, por suerte, en mi caso, terminó pues con un final bonito, ¿no? y muy feliz. Tengo 3 hijos, 2 niños y una niña, que me acompañan desde casa, ¿no? En esta gran aventura que es ser mamá, sin olvidarnos tampoco, ¿no? De esas 2 estrellitas que perdimos al inicio del camino. Y un poco desde esa vivencia, en medio de esa vivencia, ¿no? Y de esa tormenta en la que te metes con la maternidad en sí, pero sobre todo cuando hay tantas dificultades o cuando hay tanto dolor, pues me decidí a especializarme en perinatal y concretamente en procesos de duelo, de pérdida gestacional y de infertilidad, que es un tema que puede parecer muy duro porque es muy triste, obviamente, pero que a la vez, y espero transmitiros, ¿no? Parte de esto, es muy bonito porque al final es amor, ¿no? Un amor de unos padres, de unas madres hacia esos bebés que, como tú contabas ahora con el microquimerismo y también más allá de lo físico, ¿no? De lo biológico, nos van a acompañar a toda nuestra vida. Qué bonito, así es. Bueno, al final la mayoría de personas que se especializan en algo, al final siempre es por una necesidad que no estuvo cubierta en su día y es como siempre el querer ayudar a esas personas cuando uno supera esa circunstancia. Qué bonito. Muy bien, pues así es, vamos a hablar de duelo gestacional. En este caso vamos a dividir, ¿no?, los tipos de pérdida en el embarazo y después del parto, porque si no se haría pues eso, un podcast súper amplio. Entonces, bueno, para entrar un poquito así en el tema del duelo gestacional, ¿qué motivos son los más frecuentes, ¿no?, y qué tipos de pérdida podemos encontrar en este proceso? Vale, bueno, como tú decías, ¿no? Aquí es un tema complejo, hay mucho vocabulario, sobre todo ligado a una cuestión médica, ¿no? Porque es verdad que a nivel médico el diferenciar cuándo se produce esa pérdida, ¿no? O el motivo por el cual se produce esa pérdida es importante, pero luego nos encontramos como que estamos poniendo el foco en la diferencia, ¿no? Pues el mío es una pérdida de primer trimestre, ¿no? O un aborto, pues el mío es de segundo, el mío es de final de embarazo, el mío a los pocos días de nacer. Y nosotras siempre ponemos, ¿no?, los profesionales que estamos en este sector y las familias siempre ponemos el foco en lo mismo, ¿no? Que es, podemos diferenciar los tipos de pérdida, pero cuando hablamos del duelo, ahí tenemos que intentar unificar, ¿no? Tenemos que intentar ver que estamos delante de familias, delante de mamás
y de papás que han perdido a su bebé, a sus hijos o a sus hijas, ¿no? Dicho esto, que creo que es súper importante porque a veces desde el desconocimiento, obviamente, tendemos como a clasificar, ¿no?, las muertes en función de si nos parecen más graves o menos, más difíciles de transitar el dolor que van a generar o menos, o si nos van a generar más dolor o menos, ¿no? Y eso es súper importante, que intentamos huir de esa clasificación, ¿no? Porque cada uno vive el duelo pues como le nace y como puede. Sí que hay una diferencia entre lo que es el duelo gestacional, que es las pérdidas que se producen, las muertes que se producen durante la gestación, y las pérdidas neonatales, que son las que se producen una vez ese bebé ya ha nacido con vida, ¿vale? La gran mayoría de pérdidas de este periodo perinatal, ¿no?, que es alrededor del embarazo y los primeros días o el primer mes de vida del bebé, se van a producir en el primer trimestre y normalmente van a estar ligadas a anomalías en el bebé, ¿no?, por un tema cromosómico, que tenga alguna enfermedad que no vaya a ser compatible con la vida. Ahí se van a producir el mayor número de pérdidas. Por eso también las pérdidas de primer trimestre las tenemos como tan normalizadas y les quitamos tanta importancia, ¿no? Porque bueno, eso pasa mucho, pero ya tendrás otro, no te preocupes, ¿no? Que eso no quiere decir que a la mamá que le ha pasado eso no le duela, porque para ella ese era su bebé y se estaba preparando para acoger a ese bebé y ya se estaba imaginando, ¿no?, con ese bebé. Pero ahí se van a dar con mayor frecuencia las muertes gestacionales. Se pueden dar a lo largo de todo el embarazo, que eso a veces es como que vivimos un poco ajenos también a esa realidad, ¿no? Si ya cruzo la barrera de las 12 semanas, yo ya me quedo tranquila, aquí ya estoy a salvo, y por desgracia no es así, ¿no? A veces más adelante en la gestación, y ahí suele ir ligado sobre todo, ¿no?, a que se pare el corazón de ese bebé, esa temida frase que hemos escuchado, ¿no?, de no hay latido, que suele darse también más adelante, ¿no?, en las gestaciones ya más avanzadas. Cuando es después de nacer, las muertes neonatales suelen estar ligadas muchas veces a casos de prematuridad, en los que ese bebé pues, no ha podido seguir adelante con su vida, a temas de enfermedades que hacían muy difícil que ese bebé pudiera seguir adelante, o a la muerte súbita del lactante, que sabemos que es una realidad los primeros meses de vida del bebé, ¿no?, que a algunos bebés pues se les para el corazón y dejan de vivir también durante sus primeros meses de vida. Tiene que ser bastante complicado, sobre todo, ¿no?, gestionar todos estos sentimientos que nacen en la familia, no solamente en la madre, porque al final la abuela también quería ser abuela y esperaba al bebé, ¿no? Al final es como que se suma el dolor de todos. ¿Qué tipos de sentimientos pueden surgir? Vale, cuando hay una muerte en general, ¿no?, la mente, la psique humana, pone en acción un mecanismo de adaptación, ¿no? Nosotros teníamos una realidad que implicaba a esa persona que estaba en nuestra vida, y hablo de personas porque normalmente asociamos el duelo a la muerte, ¿no?, pero hacemos duelos por muchas cosas, no solo por muertes, ¿no?, por separaciones, por pérdidas de trabajo, por cambios de país, pues se pueden hacer duelos por muchas cosas, ¿no? Pero bueno, vamos a centrarnos en la muerte. Entonces tú tenías a una persona en tu vida y esta persona deja de estar de manera tangible, ¿no?, en ese espacio. Y ahí es un cambio tan grande, hay un antes y un después tan grande, que necesitamos un periodo de adaptación a esa nueva realidad. Ese periodo de adaptación es el duelo, es el proceso de duelo, ¿no? Es ese mecanismo que te comentaba que nuestra mente pone en acción para que yo sea capaz de meter eso en mi vida, ¿no?, de aceptar que eso me ha pasado y volverme a construir en esa nueva realidad, con esa ausencia. Cuando se trata de la muerte de un bebé, todo está como muy mezclado, porque esa personita hace relativamente poco que ha aparecido en mi vida, ¿no?, o que está de manera tangible en mi vida. Claro, tenemos que pensar también, que eso a veces se nos olvida, que muchas veces empezamos a pensar en ese bebé antes de que llegue, ¿no?, cuando decidimos que vamos a buscar el embarazo, mientras estamos en búsqueda de ese embarazo, ¿no?, si se alarga más ese proceso de búsqueda o no. Ahí ya estamos
dándole espacio a ese bebé. Y obviamente cuando ya ese embarazo se confirma, yo ya estoy imaginándome, ¿no? ¿Cómo va a ser? Ya me imagino con la tripa o con el bebé en casa, o empezamos a pensar en coles incluso, ¿no? Porque hacemos mucho eso de imaginar, ¿no? De proyectar hacia adelante. Pero es verdad que, claro, es una personita que hace relativamente poco que ha llegado a mi vida y que eso iba a ser el inicio de un camino en conjunto, ¿no? Que todos esperamos que sea muy largo, y de repente se corta y de repente se acaba. Entonces está todo tan junto, tan concentrado, que es muy intenso, ¿no? Todas las muertes y con lo cual todos los duelos de personas que son importantes en nuestra vida y que queremos son intensos, son muy dolorosos, ya lo dice la propia palabra, ¿no? El duelo duele mucho, pero es verdad que en casos de pérdidas gestacionales y neonatales se le suma esto, ¿no? Que es algo que acababa de empezar, que es algo que es el inicio de una vida, ¿no? Que lo que pensamos es que va a durar muchísimo tiempo, ¿no? Un para siempre, que es todo lo que yo me he imaginado ligado a la llegada de ese bebé, ¿no? A mi rol. Entonces, y es algo también en nuestra sociedad, al menos, pero muy generalizado en otras culturas también, que se vive de una manera muy invisible. Entonces, ¿eso qué va a hacer con esas emociones? Que sean más difíciles de transitar también, porque como no hay reconocimiento, como no se habla de eso, como sigue siendo un tabú, hay menos recursos. Yo no sé dónde ir a hablar de eso, yo no sé con quién puedo compartir esto, ¿vale? En general, en ese proceso de duelo, en este tiempo de adaptación, en este mecanismo de adaptación que mi mente pone en acción, vamos a ver un shock inicial, ¿no? Una sensación como de incredulidad, esto no puede estar pasando, no puede ser verdad, que esto suele durar unas horas, unos días, como mucho. Luego llegamos a la parte quizá como más emocional, ¿no? La tristeza, la ira, porque en los procesos de duelo también hay mucha rabia, hay mucha frustración, hay mucho enfado de por qué nos ha tenido que pasar esto a nosotros, por qué se ha tenido que morir, ¿no? Y ese enfado pues lo podemos proyectar hacia muchos sitios o de muchas maneras porque nos cuesta también transitar esa emoción. Hay también una fase, y cuando digo fases no me refiero a que vayamos como en caminito una detrás de otra, sino que todo está ahí como mezclado, ¿no? Hay muchos momentos también como de negación, de no, vale, no, esto se han equivocado, no puede ser, que hemos hecho mal, ¿no? De revisión, de un periodo que los profesionales, según el modelo, pero solemos llamar como de negociación, ¿no? De quizás si hago esto puedo cambiar el resultado, ¿no? Sobre todo pensemos que cuando son muertes gestacionales, claro, yo hasta que no voy a una eco no sé cómo está mi bebé, ¿no? Yo no puedo ver dentro de mí. En esa eco me pueden decir que no hay latido o que hay algo que va mal. Luego yo puedo entrar ahí pero es que quizá no iba bien la máquina, ¿no? O quizá se han equivocado, o quizá, ¿no? En ese punto de intentar encontrar otra salida, ¿no? Ese diálogo interno de duda también es muy, muy normal. Y todo este mejunje emocional va dando paso con el tiempo, porque eso es otra cosa que yo creo que es importante decir cuando hablamos de duelo, que es que no es algo rápido, que el duelo son semanas y meses de emociones muy intensas, de una montaña rusa, va dando paso a una aceptación, ¿no? Que es para lo que nos sirve, que es aprender a vivir con esa ausencia, con ese vacío que ha dejado esa persona. Es un vacío que vamos a tener que llenar de amor, principalmente, ¿no? De recuerdo, de hacer presente, de dar un lugar. Pero para llegar ahí, primero hay que llorar mucho y primero hay que enfadarnos mucho, que van a ser las dos emociones principales en un duelo. Y obviamente teniendo en cuenta las diferencias individuales, cómo soy yo, qué herramientas tengo a nivel de gestión emocional, qué red de soporte tengo y si me permiten estas manifestaciones emocionales o no, si lo tengo que tragar y vivir en silencio porque no tengo ese espacio.
¿Qué he aprendido yo también a hacer con un duelo en función de lo que yo he visto cuando soy pequeño, ¿no? Si en mi casa se lloraban o no se lloraban las pérdidas, ¿no? Las muertes, si me puedo enfadar o no me puedo enfadar. Entonces también vamos a ver muchas diferencias entre personas, ¿no? También la presión del género, ¿no? ¿Qué se espera de mujeres y qué se espera de hombres a nivel cultural, a nivel social? Porque aún llevamos ahí una mochila tremenda en cuanto a nuestras reacciones. Entonces va a ser diferente para cada persona, pero así en norma general hay mucha incredulidad, hay mucha frustración y mucho enfado y sobre todo hay mucho dolor, ¿no? Mucha tristeza. Antes de continuar con las siguientes preguntas, me gustaría comentarte, has dicho que al final esto es un proceso muy individual, ¿no? Por desgracia cuesta mucho compartirlo o no se sabe dónde. ¿Existen grupos para compartir este tipo de... Hay grupos de apoyo? Exacto, ¿no? A raíz sobre todo de experiencias con otro tipo de duelos, ¿no? Como pueden ser duelos por otro tipo de muertes o duelos por enfermedad, ¿no? Hemos visto que los grupos, tanto terapéuticos como los que se llaman grupos de ayuda mutua, que son entre familias, entre personas que están en situaciones familiares, pero sin un terapeuta, sin un profesional que los dirija, son muy sanadores, muy reparadores para las familias que pasan o las personas que pasan por estas situaciones. Entonces, cada vez, por suerte, hay más grupos de apoyo, de ayuda mutua, ¿no? Que son espacios de encuentro entre familias que han perdido a sus bebés, en las que podemos hablar sin tabú, porque al final ahí todos estamos en la misma realidad, sin miedo a sentirnos juzgados, ¿no? Porque ahí todos vamos a entender de qué se está hablando. Espacios donde podemos nombrar a nuestros bebés, que eso es súper importante para las familias que tienen pérdidas, ¿no? Igual que mi padre falleció y yo quiero poder seguir hablando de mi padre y quiero seguir recordándole sin problema. Cuando es mi hijo quien fallece, aunque el resto de personas no lo hayan conocido, yo tengo que poder hablar de mi bebé, ¿no? De mi hijo o de mi hija. Entonces ahí son espacios donde eso es lo normal, ¿no? Y te preguntan cómo se llama tu bebé y te preguntan qué día nació y se acuerdan de las fechas, ¿no? Y te dicen, pues lo vais a celebrar, vais a hacer algo especial y el Día de la Madre te van a felicitar porque tú también eres mamá, aunque seas una mamá muy distinta al resto de las que vemos en la calle, ¿no? Entonces son grupos que, aunque yo siempre digo lo mismo, es algo que se tiene que probar y ver si te encaja, porque no a todos nos encaja lo mismo, pero son grupos que suelen ser muy reconfortantes para las familias que están ahí, ¿no? Sobre todo al principio, que es cuando más solo te sientes, ¿no? Porque parece que nadie te entiende, que nadie habla tu idioma, ¿no? Y ahí todos hablan ese idioma. Qué bueno. Bueno, pues que quede constancia de que estos grupos existen por si alguien lo necesita. Otra de las cosas que quería rescatar de lo que estás comentando es que, bueno, hemos comentado, ¿no? De que cuando el fallecimiento se hace, ¿no? De manera perinatal, o sea, dentro del embarazo, pues existen una serie de sentimientos, ¿no? Uno de ellos supongo que puede ser la culpa, ¿no? Por ejemplo, he comido algo, he hecho algún deporte, he hecho algún gesto, no sé. Esto, bueno, recientemente ha sido muy sonada una muerte en redes sociales de un bebé. Y esta mamá lo comentaba, ¿no? No sé, porque hasta que no le hacen una autopsia o así, ¿no? No se sabe. Y de hecho, en este caso creo que no se ha sabido por qué ha sido exactamente. Entonces, esta mamá, ¿no? Pues muchas veces ha tendido a expresar sus sentimientos y uno de ellos era, ¿habré hecho yo algo mal? Esto suele ser bastante común. Claro, aquí hay varias cosas, ¿no? que se mezclan ahí en este sentimiento de culpa, ¿no? Y las voy a tratar de ir explicando. No quiere decir que el orden sea por importancia, sino como van saliendo, ¿no? En ese proceso de duelo, ¿no? Que os contaba, la rabia, la negociación, la negación, hay una parte de nuestro funcionamiento mental, en parte también ligado a nuestra cultura, porque eso en función de la cultura a veces no se da tanto, ¿no? Pero somos muy racionales, ¿no? El ser humano es un ser muy racional, o la gran mayoría de seres humanos somos seres muy racionales y tenemos que entender el porqué de las cosas. Entonces yo necesito comprender por qué ha pasado eso, ¿no? Entender el sentido de esa muerte para poder ir como
encajando esa pieza en mi historia de vida, ¿no? Esto me ha pasado por esto. Entonces, en esa búsqueda de motivos que, como tú decías, no siempre va a encontrar respuesta, porque no siempre vamos, por ejemplo, cuando es una pérdida de primer trimestre, se nos dice, ¿no? Sabemos por la medicina que muchas veces va a estar ligado, como os contaba al principio, a temas de malformaciones en ese bebé, pero muchas veces eso no se va a poder demostrar porque son pérdidas que suceden en casa, cuando vas al baño, ¿no? Que empiezas a sangrar, entonces yo ahí no voy a poder recuperar, ¿no? El cuerpecito de mi bebé, que a veces incluso aún era algo súper chiquitín, ¿no? Para poder analizar. Entonces, muchas veces, o incluso cuando hacemos una autopsia, no hay un resultado concluyente del motivo. Aceptar algo que no entendemos por qué ha pasado es muy difícil. Entonces, ¿qué hace mi mente? Buscar causas. Pues si no ha sido esto, no ha sido lo otro. Y aquí meto otro de los motivos, ¿no? Y es que en nuestra experiencia, en nuestra realidad sociocultural, la maternidad está muy ligada a la culpa. Las mamás nos sentimos muy culpables en general, se nos hace sentir muy culpables, ¿no? De muchas cosas. Es algo que está muy asociado al rol de la madre, de la mujer, yo me atrevería a decir, en este patriarcado en el que estamos, ¿no? Entonces ahí la mamá, sobre todo como tú decías, ¿no? Cuando es durante la gestación, que es como yo tengo que proteger a mi bebé, ¿no? Mi bebé está dentro de mí, busca qué puedo haber hecho yo que haya hecho daño a mi bebé, ¿no? Y eso es algo como profesionales y como sociedad, pero sobre todo, ¿no? Desde el papel del profesional, de las psicólogas y psicólogos perinatales, que tenemos que ayudar mucho a salir a esa mamá de ahí, ¿no? La culpa nunca aporta nada bueno a un proceso de duelo, ¿no? No hemos hecho nada que aparte de que no lo vamos a poder comprobar si ha sido eso lo que ha hecho que el embarazo, ¿no? Que mi bebé falleciera, nunca hacemos nada a propósito para hacer daño, ¿no? A ese bebé. Entonces, claro, y aún así vamos a sumarle aún más dolor, ¿no? claro, Porque no se sabe el motivo y encima pensamos, ¿no? Que puede ser culpa nuestra, pues aún debe ser más torturador el tema. Es sobre todo en eso, ¿no? En entender, necesitamos entender y a veces en ese querer entender nos agarramos a argumentos que nos otorgan a nosotras la culpa, ¿no? He sido yo, lo he hecho yo mal, ¿no? Y ahí tenemos que ayudar a esas mamás a salir de ahí, ¿no? Porque eso no va a ser tampoco bueno para su proceso de duelo, obviamente. Pero es muy frecuente, pero ya te digo, lo amplifico, creo que la maternidad nos lleva a muchas de nosotras a sentirnos culpables. Sí, así es. Bueno, volviendo un poquito al hilo, después de una pérdida así, ¿no? Una pérdida en la que estás en el hospital y vuelves a casa, sabemos que evidentemente las diferencias son bastante grandes entre la madre y el padre, ¿no? El dolor existe seguramente en los dos, pero se vive de maneras diferentes, ¿no? ¿Cómo es la vuelta a casa sin el bebé que esperabas y cómo se lleva, cómo se puede afrontar y cómo se puede vivir la experiencia de una mejor manera con la pareja? Porque supongo que aquí pueden haber dos salidas, ¿no? Que te enfrentes a la pareja y lo veas como un enemigo, o que te apoyes en la pareja y lo veas como tu mejor apoyo. Bueno, es un momento de crisis vital, claro. Te ha tocado vivir lo que yo creo que es de las peores cosas que les puede tocar a una persona, ¿no? Que es tener que ver fallecer a tu hijo o a tu hija, ¿no? Despedirte de un hijo o una hija. Entonces eso ya es un proceso muy crítico a nivel individual. Si le mezclamos que eso hay que compaginarlo con una relación de pareja en la que cada uno va a estar haciendo su proceso individual a su manera, ¿no? Lo que contábamos del duelo, que es tan particular, tan personal, pues bueno, puede ser un poco una bomba de relojería, depende de cómo lo llevemos, ¿no? Aquí puntualizaciones, ¿no? Cosas que creo que son importantes. No hay manera de medir ese duelo, ¿no? De saber cuánto nos duele ese dolor, ¿no? Esa pérdida. Y muchas veces
es como que nos basamos en las manifestaciones externas de ese dolor, en lo que yo veo, si lloro mucho, si lloro poco, si hablo mucho, si hablo poco, si estoy haciendo vida normal, si no puedo salir de la cama, para evaluar, ¿no? Ese dolor, para ver si esa persona está haciendo un duelo muy grande o no. Y aunque es evidente que esas actitudes, que esas acciones están reflejando un dolor, la ausencia de esas acciones no quiere decir que esa persona no esté haciendo un duelo y no le duela. Quiere decir que lo gestiona de otra manera, ¿no? Porque a veces es como, es que tú no lloras nunca. Eso quiere decir que a ti no te importaba. No. Eso quiere decir que yo no puedo llorar por el motivo que sea, mi mochila, lo que a mí me han enseñado, lo que se espera de mí, lo que os decía, ¿no? Ligado a los roles, a los géneros, por el motivo que sea, ¿no? O es que tú no hablas, bueno, es que quizás yo no puedo hablar o yo no tengo el espacio donde hablar o a mí no se me está validando para hablar o no sé cómo hablar de eso, ¿no? Así que lo primero sería intentar abrir la mente, ¿no? Y de hecho cuando trabajamos con parejas se lo decimos, lo dejamos muy claro. Le puede estar doliendo igual al que se pasa el día llorando que al que no llora ni una lágrima. Le puede estar doliendo igual el que no quiere salir de casa y no quiere ver a nadie que el que necesita distraerse y ponerse a trabajar y estar súper ocupado, ¿vale? Vamos a intentar no medir el dolor, no comparar el dolor en función de lo que vemos, ¿vale? Eso es súper importante para que no hayan muchísimas discusiones o nos sentamos muy alejados de nuestras parejas. Obviamente, la mamá gestante, la mamá, la mujer que ha tenido un embarazo, que su cuerpo ha empezado con un conjunto de cambios a nivel físico, a nivel emocional, a nivel mental, que son muy heavy, que es un proceso de transformación en general muy grande, que además ha pasado por un proceso de parto, porque todos los bebés nacen, aunque nazcan muertos, el cuerpo ahí acciona un mecanismo para que ese bebé salga de nuestro vientre materno, que obviamente esa experiencia la pareja de crianza no la va a tener, porque no ha pasado por esa parte más física. Y a esa mujer, mamá gestante, se le va a sumar una experiencia de posparto a nivel físico y a nivel emocional, que se va a sumar a ese duelo que obviamente su pareja no va a tener porque no ha tenido un parto, con lo cual no puede tener un posparto. Y esa a veces es la gran diferencia. No es cuestión de hombres o mujeres, no es cuestión no de si nos vinculamos distintos, sino que ahí hay un posparto, ahí hay una transformación, un cóctel hormonal, unos cambios emocionales que se añaden a ese duelo, ¿sí? Y luego lo que te comentaba al principio, ¿no? A nivel de género siguen habiendo diferencias, ¿no? Siguen habiendo, aunque intentes salir de ahí al educar incluso a tus hijos e hijas, ¿no? Intentes salir de esos estereotipos, seguimos estando muy sometidos a ese peso, a lo que se les permite a ellas y lo que se les permite a ellos, sobre todo en el ámbito emocional. Y luego hay un tema de roles, ¿sí? Cuando se produce una muerte gestacional o neonatal, a la pareja de la mamá gestante, sea hombre o sea mujer, le damos un papel inmediato de vas a gestionar esto, vas a avisar a familiares, vas a avisar a amigos, vas a rellenar los papeles que nos den en el hospital, vas a, yo qué sé, llamar para pedir, ¿no? Todo el tema de las bajas, de los permisos, si nos pertocan o no nos pertocan, vas a cancelar las citas que teníamos siguientes en ginecología, se va a poner resolutivo o resolutiva, porque le van a dar ese papel. Le van a dar también otro papel, aparte de este tema más logístico, más resolutivo, que es el de tienes que ser fuerte para sostener a tu pareja, que acaba de parir y que acaba de perder a su bebé, porque ese discurso se sigue oyendo mucho. No es como que solo la mamá gestante ha perdido el bebé, ¿no? Y a la pareja le damos ese rol de soporte. Entonces, si yo, sea hombre o mujer, tengo que estar haciendo trámites, informando a la familia y sosteniendo a mi pareja, ¿cómo me voy a poder meter en mi dolor?
Claro, no que vas a poder. Exacto. Entonces, muchas veces vemos esas diferencias, uno o una que está aguantando, ¿no? Fuerte, tirando, y la mamá que ha gestado que se puede hundir. Y al cabo del tiempo se invierten los roles. Y es la pareja cuando ya no tiene que sostener, cuando ya no tiene que resolver, Cuando se rompe. que puede entrar en ese dolor. Y muchas veces vemos como un duelo que está desplazado en el tiempo, pero porque tampoco no les damos permiso, ¿no? Yo siempre intento poner ahí mucha reflexión en las parejas, ¿no? Cuando hablan de diferencias, aparte de la parte individual y de la parte de que no se vea tanto no quiere decir que no esté el dolor, también les ayuda a poner el foco ahí, ¿no? ¿Hemos podido entrar en ese duelo o aún no hemos podido, ¿no? Y ahí entienden. Porque la gran diferencia entre las dos situaciones que tú planteabas, ¿no? Entre esto nos va a unir o esto nos va a distanciar, es que intentemos entender en qué lugar está el otro, ¿no? Y respetar el lugar en el que está el otro, porque el otro está donde puede estar, por lo que le piden, por el entorno, por los recursos que tiene, por la situación, porque, por ejemplo, una de las diferencias importantes que ha habido hasta ahora, aunque por suerte va cambiando, es que a la mamá gestante, a partir de los 180 días de gestación, sí que le daban la bajada de maternidad, pero a la pareja no. Entonces, si tú te tienes que ir a trabajar a los 3 días, a los 10 días, ¿cómo vas a hacer un duelo? Es que es imposible. Pues va a ser muy difícil. Entonces, a veces ayudar a las parejas a ver esto, que no es que no querráis igual a vuestro bebé, sino que es que la situación es distinta, lo que podemos hacer es distinto y lo que sabemos hacer es distinto, eso les va a acercar. Y eso les va a permitir, vale, tú lo haces a tu manera, yo lo hago a la mía, pero estamos haciendo lo mismo, que es aprender a vivir sin nuestro bebé, que es muy difícil. Sí, madre mía. Y si a todo esto le sumamos que hay otros hijos mayores, que ¿cómo gestionamos esto? ¿Cómo le explicamos a los niños? No, partamos de la base de que se tratan de niños que tienen, podrían entender la situación. ¿Cómo lo gestionamos con ellos? Vale, a ver, aquí lo primero, ¿no? Y vais viendo que yo en mi discurso siempre hablo del peso sociocultural, pero es que es imposible entender cómo gestionamos las cosas, ¿no? Si no vemos cómo se nos pide o se nos enseña a gestionar. La muerte en general es un tabú, no nos gusta, nos asusta básicamente, con lo cual hablar de muerte es algo que la gran mayoría de personas rehuyen. Si encima es muerte de un bebé, ya un poco nos peta la cabeza, ¿no? Para sostener eso. Y además tendemos a tener un papel un poco paternalista hacia los niños y a mantenerles aislados de estas situaciones para protegerlos, ¿no? Yo para nada soy partidaria de esto. Creo que los niños y niñas tienen que saber, ¿no?, las cosas que pasan en la familia, las cosas que pasan en la vida, porque al final esto forma parte de la vida, el duelo, el dolor, la muerte es algo que existe y que les va a tocar. Y porque al final los niños, en función de la edad obviamente, pero tienen una capacidad de entender estos procesos con una naturalidad que los adultos hemos perdido muchas veces por culpa de estos tabús. Entonces, yo siempre digo que tengan la edad que tengan, les hablemos de ello. Obviamente nos van a entender más o menos, ¿no? Antes de los 3 años no son capaces de entender lo que quiere decir morirse, no lo entienden, pero que oigan esa palabra no es nada malo, porque esa palabra al final es algo que existe, es algo real y es algo que van a ver a lo largo de su vida. De hecho, sorprende mucho ver cómo lo gestionan, ¿eh? Porque, por ejemplo, yo he tenido primos más pequeños, ¿no? Y hemos vivido la muerte y ves a todos los adultos llorando y ellos que lo entienden y lo saben, pero sí, pues la abuela se ha ido al cielo, pero lo dicen contentos, lo dicen, pues como has dicho, con muchísima naturalidad. A veces es peor lo que nosotros pensamos que va a repercutir en el niño que lo que realmente repercute, ¿no?
Y claro que hay edades complicadas, ¿eh? Porque, por ejemplo, antes de los 3 no comprenden el concepto, entre los 3 y los 5 entienden, vale, que se ha muerto, pero tienen una imagen de la muerte que no es real, ¿no? Que piensan que es reversible, ¿no? Y te dicen, vale, pero cuando vuelva, no entienden que morirse no hay vuelta atrás, ¿no? Le ponen esa temporalidad, también porque es lo que ven, ¿no? Pues en las pelis de dibujos, por ejemplo, atropellan a uno y se vuelve a levantar, claro, que pobrecitos, les metemos un lío ahí en la Así cabeza, ¿no? es. A partir de los 6 años ya entienden que de eso no se vuelve, que la muerte es para siempre. Y claro que eso les va a doler, claro, que eso va a generar unas dudas, ¿no? Y tú te puedes morir y yo me puedo morir, pero es que eso forma parte De la vida. también de crecer, ¿no? Sí, Y de comprender exacto, como tú dices, María, que eso es la vida, porque la vida es muerte. O sea, así eso es. va así, van de la mano, ¿no? No podemos entender una sin la otra. Entonces, obviamente, adecuando el lenguaje, ¿no? Podemos utilizar cuentos que siempre nos ayudan a hablar, a mostrar realidades a los peques, ¿no? Pero tenemos que contárselo, porque aunque yo no les cuente nada, eso se percibe. Yo voy a ver a mamá y a papá o a la tía o al tío, si no es un hijo de esa pareja, pero es, por ejemplo, sobrino, ¿no? O sobrina. Yo voy a ver que ahí ha pasado algo raro, porque ellos van a estar emocionalmente distintos a cómo estaban, porque de repente hay una, si por ejemplo un embarazo más avanzado, ¿no? Hay una tripa que ahora ya no está, o se hablaba de un bebé del que ahora no se habla, o mamá antes jugaba conmigo y ahora no tiene ganas de jugar, ¿no? Claro. O papá antes iba a trabajar y ahora está todo el día en casa. Entonces ellos perciben que ahí algo ha pasado y es algo que ha hecho que los adultos cambien en algo. Entonces ellos ahí van a empezar, igual que hacemos nosotros, a encontrar un motivo, a buscar qué les ha pasado. Entonces, si yo no les cuento por qué estoy así, ellos van a imaginar. Y la imaginación es peor, siempre. Porque los peques tienen el funcionamiento de pensar que han hecho ellos algo. Claro, No, encima no, se le puede así por sumar mi culpa. sentimiento de culpabilidad. Ujú. Exacto, entonces aunque nos dé mucha cosa hablar de la muerte, aunque nos pensemos que les estamos ahorrando dolor o que no lo van a entender, por favor, hablemosle, contémosle, ¿no? Pues tu hermanito o tu hermanita ha muerto, ¿no? Y ha nacido, pero no se ha podido quedar aquí con nosotros, ¿no? Y luego ya ahí se mezclan las creencias, la espiritualidad de cada familia, ¿no? Pues si yo creo que van al cielo, si yo creo que se quedan en mi corazón y ahí cada uno le va a dar un lugar ligado a eso, ¿no? A sus valores, a sus creencias, a su cultura, a sus maneras a su espiritualidad. Ujú. Pero tenemos que hablar de muerte. Tampoco no le podemos decir si ha ido, dónde se ha ido. Para un niño irse es algo físico, me voy andando al cole, me voy a casa de la abuela. No, se ha muerto, ¿no? ¿Y qué es morirse? Pues morirse es desaparecer del cuerpo, ya no te voy a poder ver, ya no te voy a poder abrazar, pero sí te quedas, ¿no? Te quedas cuando te pienso, te quedas cuando te siento, te quedas cuando hablo de ti. Entonces, sin miedo, y si no sabemos cómo hacerlo, podemos buscar ayuda, ¿no? Podemos pedir consejo, podemos coger libros, que por suerte cada vez hay más libros y más bonitos, ¿no? Hmm. Para hablar del tema. Aquí quería llegar para ir cerrando todo esto. Vamos a ver cómo podemos ayudar, ¿no? Tanto como personas externas al núcleo familiar que compuesto por la pareja, ¿vale? Amigos, familiares y también como ayuda psicológica. ¿Cómo podemos ayudar? ¿Cómo sería la manera? Vale, claro, lo primero, ¿no? En contexto no profesional, ¿no? Amigos, familia, compañeros, compañeras de trabajo, ¿no? Que a veces ahí pasamos muchas horas. También, ¿no? Ah, muy importante, siempre, 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 respeto. Esa es la base de hacer un buen acompañamiento, ¿no? De estar a la altura, que digo yo, de las circunstancias. Yo obviamente puedo pensar cómo lo viviría yo, cómo lo sentiría yo, qué necesitaría yo, pero es que no soy yo, es esa persona, ¿no? Entonces, lo que esas personas estén manifestando,
yo voy a respetarlo, ¿no? El qué me están diciendo, cómo lo están diciendo, cómo lo están viviendo, tengo que respetarlo, ¿no? Con lo cual, intentemos no juzgar, que obviamente no hay mala intención en cómo acompañamos, ¿no? Siempre lo hacemos como para intentar ayudar a la otra persona, pero desde ese intentar ayudar muchas veces, sin querer, lo que estamos haciendo es, no lo estás haciendo bien. Y aún estás así, aún estás llorando. ¿Tú quieres decir que esto es normal? Pues imagínate la otra pobre persona que está haciendo lo que puede, cómo se va a sentir, ¿no? Entonces, respeto, siempre respeto. Luego, por norma general, aunque no vamos a poder decir que a todo el mundo le pasa igual, porque esos son procesos individuales, pero por norma general, la mayoría de mamás y la mayoría de papás necesitamos que se reconozcan nuestros bebés. Entonces, otra de las cosas que podemos hacer para ayudar es mostrar interés hacia ese bebé, hacia eso que les ha pasado, ¿no? ¿Quieres hablar de ello? ¿Quieres contarme algo sobre tu bebé? ¿Cómo se llamaba? Estas cosas que nos da pánico preguntar, porque nos aterra preguntar eso, porque a veces también es, bueno, es que, ¿y si ahora ella no está pensando y yo se lo recuerdo? Yo siempre digo lo mismo, que una mamá no piense en sus hijos es muy difícil, ¿no? Entonces, ofrecer, ¿no? Si te apetece hablar, a mí me apetece escuchar, ¿sí? Eso es otro tip que suele ser muy, muy, muy positivo, ¿no? El respetar, el entender que es una personita importante, ¿no? Que esa vida cuenta, porque cuenta para los papás, entonces tenemos que hacer que cuente, y la no presión en cuanto a tiempos y en cuanto a espacios, ¿vale? Los duelos son largos. Como no nos gustan y no nos han enseñado a sostener ciertas emociones ni en nosotros ni en el resto, tenemos prisa. Queremos que estén bien, claro que queremos que estén bien. Yo quiero ver a la gente que quiero bien, pero es que no les toca ahora estar bien. Entonces, no pongamos prisa. Dejemos que estén en duelo todo el tiempo que necesiten. Y lo mismo con los espacios. Pues si no quieren ir a cenar, no quieren ir a cenar. No pasa nada. Si no quieren ir a celebrar las Navidades como las celebramos siempre en familia, pues no pasa nada. Si no les apetece irse de viaje, pues no se van a ir de viaje, ¿no? O sea, al final forma parte también de la primera que has dicho, que es respetar, ¿no? Respetar, sí, entender. Sí. Sí. Qué bueno. Exacto, pero dar ese tiempo, ¿no? Dar ese espacio sin desaparecer, que eso también es complicado, ¿no? Porque a veces hay gente que te escribe 3 veces, ¿quieres irte a tomar un café? Y yo te digo siempre que no, porque no puedo, no es que no quiera, que no puedo ir a tomar un café. Y luego ya, pues ya te dejo de escribir. Claro. Pues no, porque esa persona te está diciendo que no, pero no te está diciendo que no le vayas preguntando de vez en cuando. O que desaparezcas de su vida. Exacto, no es fácil, ¿eh? O sea, acompañar a gente en duelo es cuestión de ir equilibrando, ¿no? Pero hay que estar ahí, ¿no? Bueno, si te apetece, estoy aquí. Y dentro de un tiempo, quizá no tienes que estar preguntando todo el rato, ¿quieres hacer un café? Pero pienso en ti, me acuerdo de ti, te mando un abrazo. O sea, no desaparezcamos de la vida de la gente que está en duelo, porque el duelo es algo que se siente muy solitario, mucho. Si encima las personas que estamos alrededor nos vamos distanciando, nos vamos apagando, los estamos dejando solos de verdad, ¿no? Entonces hay que encontrar ese equilibrio, ¿no? Mi tercer tip sería el equilibrio entre estar sin presionar. Ya os digo que eso cuesta, ¿eh? Porque además cada persona va a ser distinta, con lo cual con María me funciona hacer esto, pero es que con Guida esto no me está funcionando. Bueno, es que con Guida tienes que encontrar otro equilibrio, ¿no? Y si me pasa con Pedro, pues va a ser otro equilibrio. O sea que ahí requiere también que seamos muy flexibles el entorno, ¿no? Y luego los profesionales todos tenemos un impacto muy grande, ¿no? Cuando una persona está en duelo, está como muy vulnerable a todo lo que va a pasar a su alrededor, ¿no? O sea, todo le va a sentar con más intensidad, todo va a dejar una huella más profunda de lo que dejaría en un contexto de no duelo. Entonces, tanto la familia, amigos como los profesionales tenemos que ser muy conscientes de ese impacto, pero es que además los profesionales tenemos que ser conscientes que a nosotros se nos ve desde un rol
de expertos. O sea, si el profesional me dice eso, es como que tiene o puede tener más peso, ¿no? Entonces, si yo, por ejemplo, le digo a una mamá, es que este duelo que estás haciendo se te está complicando, eso va a dejar en ella un impacto tremendo, ¿no? Porque le estoy diciendo, o sea, una psicóloga le está diciendo que vaya no lo está duelo. gestionando bien. Exacto, ¿no? Entonces ahí los profesionales también tenemos que ser, yo siempre digo lo mismo, ¿no? Se habla mucho de responsabilidad afectiva en las relaciones de pareja, yo creo que en las relaciones profesionales también tenemos que hablar de responsabilidad afectiva, tenemos que ser muy conscientes de cómo le digo yo a las personas a las que acompaño, lo que le quiero decir, de dónde estoy poniendo el foco, ¿no? Tenemos que, si trabajamos con embarazadas, ¿no? En el mundo del perinatal, estar formados en este tema, porque a veces por desinformación, por no saber, podemos hacer mucho daño a esas familias, ¿no? Y por desgracia eso pasa. Entonces ahí también responsabilidad como profesionales, ¿no? Tenemos que, y si no lo sé, porque no es mi especialidad, porque se me escapa de las manos, porque no encuentro la manera de comunicarme exacto con esta persona en concreto, derivar, que no es nada malo, al revés, es que eso nos hace buenos profesionales. Yo aquí no puedo, yo ahí no llego. Sí, exactamente. Eso me parece fundamental, porque hay muchas veces que hay profesionales que a lo mejor pues llevan a cabo trabajos que a lo mejor no están capacitados para hacerlo y puede dejar un impacto en esa persona negativo, ¿no? Esto es muy importante. Yo pienso en eso, bueno, lo tengo sagrado, que si no puedes hacer una cosa, no lo intentes. Primero fórmate y luego, ¿no? Porque, claro son temas muy delicados. Claro, y a veces incluso teniendo la formación, o sea, no te vas a entender con todo el mundo, es que es imposible que tengas feeling con todas las personas que llegan a ti como profesional, ¿no? Como usuarios. Entonces, si ves que con esa mamá o con ese papá o con esa familia no consigues comunicarte, no consigues tejer ese vínculo que es necesario en un proceso como este, que no te dé miedo decir, mira, yo creo que quizá podemos buscar a otra persona, ¿no? Y no pasa nada, eso no es malo. Nos da miedo, pero no es para nada malo, ¿no? Al revés, es que a esa familia quizá ahí les estás dando un regalo, ¿no? Porque les estás diciendo que no es su culpa, que no se sientan conectados a ti, sino que a veces no te vas a entender con todo el mundo. Pero sí que hay que ser responsables, claro, a nivel profesional, obviamente. Y muchas veces, sin querer, ¿no? Decimos algo que a esa familia le cae y le duele, ¿no? Cómo, porque no somos perfectos tampoco, obviamente, ¿no? Y porque cada uno vive el duelo a su manera. Entonces hay que ir muy despacito, intentar ver cómo lo están viviendo ellos para adaptarte tú a su visión, ¿no? Yo creo que eso que os digo, ¿no? Como entorno, el respetar cómo lo están haciendo, como profesionales también. Yo me sé la teoría, yo sé lo que es bueno para un duelo, yo sé cuándo un duelo se puede complicar, ¿no? Claro que me sé la teoría, pero las personas que tengo delante no son teorías, son personas. Y yo tengo que ver a esa persona, tengo que salir de lo que sé y meterme en lo que sienten. Y eso hay que esforzarse ahí. Sí, es un trabajo también. Estar en la otra parte también es un trabajo muy, muy grande. Bueno, Guida, me ha encantado charlar contigo sobre este tema. Le tenía muchísimo miedo, pero lo hemos podido llevar con el mayor respeto y la mayor tranquilidad, ¿verdad? Me he sentido muy cómoda. Espero que tú también. Y sobre todo, espero que, pues que pueda servir. Como siempre digo, espero que esto le llegue a alguien y le pueda servir, pueda ver también la parte positiva, pueda encontrar también los apoyos. Al final también, pues que sepan que tienen al alcance una psicóloga especializada en este tema, que es muy importante al final saber dónde buscar el apoyo. Y nada, desde aquí espero que les guste mucho y a ti muchísimas gracias. A ti, María, y yo me quedo con esto que has dicho. No es un tema que nos da miedo, pero cuando te abres es un tema que es muy bonito, triste, pero muy bonito. Así que nada, María, gracias por dar este espacio y esta voz al duelo gestacional y neonatal, que yo creo que es importantísimo, y por tu cercanía.